Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor los bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional cada día, versículo a versículo. Y en esta oportunidad vamos a dirigirnos a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este día. Gracias por la comunión que nos permites tener contigo. Gracias por abrir nuestros ojos, nuestros oídos, cambiar nuestro corazón, poder contemplar en medio de nuestra lucha con el pecado tu voz y mediante el esfuerzo, el poder de tu Santo Espíritu, perseverar en santidad y en fidelidad a ti. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La Biblia es un libro sagrado, un libro que nos guía, un libro que nos enseña a cómo llevar una buena vida en el camino de Dios. Uno de los temas que se discuten con frecuencia en las Sagradas Escrituras es el de la corrupción y cómo nos puede alejar del camino correcto. Es importante que estemos atentos a las discusiones necias de los hombres corruptos y sepamos cómo apartarnos de ellos. Y dentro de este contexto encontramos este versículo de 1 Timoteo 6:5. Y para entender mejor el significado de este versículo es necesario tener en cuenta el contexto en el que fue escrito. Y este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo a Timoteo, quien era el líder de la iglesia de Éfeso. En la carta, el apóstol discute temas como la piedad, la humildad y la lucha contra la corrupción. El apóstol le advierte sobre personas que se dedican a tener discusiones necias. Estas personas son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. La piedad significa la devoción y el respeto por lo que es sagrado. Pero estas personas corruptas la utilizan como fines egoístas, buscando su propia ganancia y elevar su propio ego. Y este versículo nos recuerda la importancia de estar alerta ante la corrupción y la mala intención de las personas. Debemos alejarnos de quienes utilizan la religión para sus propios intereses y evitarnos caer en discusiones necias que no nos llevan a ningún lado. En su lugar, debemos enfocarnos en la verdad de Dios y en cómo podemos vivir de manera más piadosa. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y motivaciones al practicar nuestra fe. Y podemos hacernos una pregunta. ¿Estamos haciendo lo correcto por amor a Dios o estamos buscando un beneficio personal? También nos hace pensar en las personas que nos rodean y si están utilizando la religión de manera correcta o no. Es posible que después de leer este versículo surjan dudas, por ejemplo, ¿cómo distinguir a las personas corruptas de las que no lo son? La respuesta es que debemos prestar atención a sus acciones y a sus motivaciones. También podemos pedir consejos a hermanos de confianza y orar a Dios para que nos guíe en el camino correcto. Este versículo nos invita a ser cuidadosos y a estar alerta ante la corrupción y las discusiones necias. Recordemos que la prudencia y la sabiduría son de más edificación que discusiones necias con hombres corruptos, como lo dice el texto. Debemos enfocarnos en la verdad de Dios. Debemos alejarnos de aquellos que utilizan la religión con fines egoístas. Recordemos que la piedad es una virtud que debemos practicar por amor a Dios y no por ganancias personales. Recordemos, el término piedad significa devoción
y respeto por lo que es sagrado. Cuando leemos este versículo nuevamente, este versículo 6, recordamos la importancia de ser sinceros en nuestra búsqueda de Dios. No dejemos que las distracciones de las discusiones necias nos alejen del verdadero propósito de nuestra fe. Al vivir con integridad y amor, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también nos convertimos en un ejemplo para los demás. Como creyentes enfocados en los principios de Dios, debemos ser siempre un reflejo de la piedad genuina, disfrutando de la cercanía con nuestro Creador en cada paso que damos. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Bautista Reformada Caucasia, Antioquia. El Señor continúe bendiciéndolos.